decidida. El concepto de la guerra preventiva. Contra ese monstruo es que estamos peleando, pues. O sea, no se trata de que es un candidato insípido que anda por allí, que hay que tener cuidado, porque no hay enemigo pequeño en el conflicto. Es un candidato que tiene un programa claro, tiene un proyecto claro, convencido, y tiene todas las características propias de ese esquema de pensamiento. Es el estereotipo del muchachito bonito, chévere, que habla así como asustadito, además tiene origen judío y explota toda esa trayectoria que el pueblo judío ha venido explotando, del holocausto, de la víctima, etcétera. Habla bonito, habla en inglés, tiene una novia bonita que la presenta de acuerdo a los estereotipos que ellos tienen. Es atlético, tiene la barriguita espichadita, usa ropita bien chévere. Eso nos gusta, y eso llega. Y eso distrae la atención versus el contenido de una propuesta. Que tengo que ocultarla, no tengo por qué decirla. Asomo visos muy generales, difícilmente de corroborar incluso. Los defino y genero cliché, genero pauta. Y hago que la gente la repita, la viva repitiendo, la viva diciendo, hasta que se apropia de ella. Y después no importa que esa propuesta me subyugue, me domine, me quite el apartamento porque no pude pagar el giro balloon, o me quite el carro porque no pude pagar el giro, pues estaba allí. Y cada día alimente más las arcas de los bancos, que además de que te quitan la propiedad, te siguen cobrando. Te quita eso de encima. No, pero es que es chévere, porque tiene la barriguita y hace ejercicio, hace abdominales. Y usa una licrita bien chévere también. Lo otro no importa. Como está pasando en Europa, como está pasando en Italia, donde miles de empresarios jóvenes, miles, no son cientos, son miles, se han suicidado porque no han tenido oportunidad de nada. Como está pasando en Grecia, como está pasando en Francia, que tienen más de 7, 8 años, con una tasa de desempleo superior al 20%, como está pasando en España, como está pasando en Gran Bretaña, como está pasando en los propios Estados Unidos, pues. Entonces es fundamental mantener salpicaduras permanentes, como los mosquitos, así que nos pican, nos viven picando, hostigamiento permanente en la conciencia para mantenernos alejados de la sustancia, de la propuesta, del planteamiento. Y ahí están logrando el primer objetivo, controlar la mitad de la energía que necesitan, la energía social, para luego ir a la segunda parte que les hace falta, la energía natural, el petróleo. Yo no sé si por ahí teníamos un mapa, ahí yo iba a traer unas cositas ahí, yo no sé si se puede buscar ahí un mapa del Medio Oriente, para que veamos así a vuelo de pájaro, simplemente cómo ha ido avanzando el control de esas potencias hegemónicas sobre los países petroleros, especialmente los miembros de la OPEP. Y cómo de manera tan inmoral, tan falta de vergüenza de todo, son capaces de ir a cuestionar a uno de esos países porque está produciendo armas nucleares, cuando ellos son los más grandes tenedores de armas nucleares del mundo. Una cosa inmoral. Y lo que está pasando en Siria es, yo creo que ya como que el tope, pues. Aunque no hay tope en la guerra de cuarta generación, porque la guerra de cuarta generación es una guerra cargada por la irracionalidad. Y si la racionalidad no tiene límites, la irracionalidad tampoco tiene límites. O sea, cualquier cosa es válida. Lo que hicieron en Libia fue una simple mamadera de gallo comparado con lo que se está haciendo en Siria. Allí están agrupados en esa región del mundo la mayor cantidad de países productores de petróleo liviano, del petróleo más sencillo de procesar. Irak, Irán, Siria, Líbano, Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Egipto, Omán, los países árabes e Irán, las zonas allá de las antiguas naciones soviéticas, que también no solo tienen petróleo, sino que también allí
estaban asentadas las más grandes factorías de armamento que tenía la Unión Soviética y las más grandes factorías industriales. Entonces, ¿cómo han ido posesionándose en cada uno de esos espacios? ¿Producto primero de qué? De una campaña mediática que nos mantiene así como los mosquitos, atendiendo banalidades, luego generando enemigos, creando fantasmas y luego el ataque. Luego el ataque. A eso nos estamos enfrentando. Una propuesta que la conocemos, la del capitalismo neoliberal salvaje, que ha sembrado al mundo de guerras, de muertes, de asesinatos, de violaciones a la autodeterminación de los pueblos, violaciones permanentes a los derechos humanos, atentado permanente contra la naturaleza. Y una propuesta que definitivamente marca un rumbo distinto, y que se propone la construcción de dos grandes bases necesarias para avanzar en la construcción de un mundo distinto. La primera base, una base espiritual, centrada en la conciencia, porque es allí donde estamos librando la más grande batalla. El tema de la independencia, que es el primer objetivo, el más grande objetivo. La independencia, esa capacidad de poder obrar nosotros de manera autónoma, sin estar dependiendo de otros o que otros nos impongan propuestas para nosotros poder avanzar. Y cómo esa gran estrategia que ya viene aplicándose en estos 13 años de gobierno del presidente Chávez ha permitido que América Latina sea la única región del mundo que no está viviendo todavía una crisis económica aguda. Gracias al apoyo y al esfuerzo que Venezuela, con sus recursos, ha venido intercambiando con las potencias latinoamericanas, léase Brasil, Argentina y, por qué no decirlo, Colombia, que es una potencia en agricultura, Chile, que tiene otras potencialidades también, Perú tiene potencialidades también en otras áreas. Y cómo ese intercambio que se ha venido haciendo entre nosotros mismos, usando de manera adecuada, racional, nuestras grandes potencialidades naturales, ha permitido que nuestro continente y el Caribe no hayan caído en crisis profunda. Eso ha sido producto de una toma de decisión autónoma, independiente. Y por eso esa independencia hay que seguirla batallando. Y ustedes quizás la mayoría fueron testigos de esa batalla, como lo fueron los trabajadores de PDVSA también. Esta empresa que se suponía el Estado tenía parte de la propiedad, no tenía control el Estado sobre las decisiones. Aquí las decisiones las tomaba la gran mayorista que estaba en Estados Unidos, que además recibía información privilegiada de la directiva de esta empresa, y era tan grosera la actitud que era mucho más económico venderle minutos o espacios en las redes para la transmisión a las empresas internacionales que a las empresas nuestras acá locales. Hasta hace poco eso estuvo vivo, hasta hace poco, porque no éramos nosotros los que decidíamos. Entonces usted compraba un minuto a una empresa, qué sé yo, de esa, ¿cómo se llama? Una Orión, vamos a suponer Orión, francesa allí, X, para una transmisión, para rutear una llamada. Era la mitad de más barata que comprársela aquí a cualquier operadora nacional. Y así pasaba con la industria petrolera. El país que nos explotaba, que nos quebraba el pescuezo con las tasas de interés de los créditos, nosotros le damos el barril de petróleo $1 o $2 más barato que el resto del mundo. Ellos se enriquecían, nos prestaban los reales nuestros, nos cobraban unas tasas bien altas, que nunca se podía pagar esa deuda, y nosotros de bolsa seguíamos dándole petróleo barato. Entonces, esa independencia ha permitido que ahora nosotros decidamos qué hacemos con nuestras propiedades, con nuestras capacidades. Y por eso esta empresa ahora llega mucho más gente, tiene más usuarios, tiene más personal, se han venido mejorando las condiciones de los trabajadores, se han venido corrigiendo fallas, y somos nosotros los que decidimos. Somos nosotros los que decidimos. Y eso tiene que ver mucho con la valoración interna, el carácter nacionalista, el carácter propio nuestro de nuestras raíces, que no tienen que imponernos.
es el respeto a ese legado histórico que nos dejó Bolívar, que no se dejó poner la bota encima del más grande imperio de la época. Entonces, ese objetivo baña al resto de los objetivos, porque tiene que ver mucho con la elevación de la conciencia, en la necesidad de respetar la autodeterminación de los pueblos, la condición específica de cada sociedad. No hay un país en el mundo en donde se hagan venezolanos sino en Venezuela. Eso no se fabrica en ninguna parte del mundo. No hay ningún país. Y eso tiene una razón de ser, que es una especificidad física y cultural incluso. Esencialmente cultural. Entonces allí, en la profundización del logro de esa independencia, nosotros tenemos muchísimo que aportar, especialmente en esta rama, en la rama de las tecnologías, y especialmente en la rama de las tecnologías de la información, en las famosas TIC. En las famosas TIC. ¿Cómo socializamos nosotros para que todo el pueblo sea capaz no solo de conectarse, sino también de recibir contenidos propios para una vida sana? Porque no es solo la conectividad, es el contenido de esa conectividad. Y yo creo que aquí en CanTV debería irse planteando, a lo mejor ya existe, no lo sé, un equipo realmente amplio, multidisciplinario, con mucha capacidad, que sea capaz de generar contenidos que nos permitan ir formándonos, creciendo y cada día procurando una relación mucho más armónica con nosotros mismos y con el entorno, con la naturaleza. Con la naturaleza. Para que de esa manera empecemos a desaprender, a desarraigar esa cultura egoísta, resentida, de banalidad, de competencia férrea, que nos apartan, que nos apartan. La independencia pasa por allí, por la necesidad de profundizar en revisar esos antivalores con los cuales hemos vivido muchos años y ver la posibilidad de construir o de rescatar otros, porque existen ya y seguramente los hemos vivido en nuestra familia, pero que los hemos puesto de lado, los hemos puesto de lado. Un segundo objetivo que plantea el socialismo como opción. Y el socialismo no es simplemente que nos repartamos todo aquí, bueno, qué chévere, nos ganamos 10 bolívares y un bolívar para cada uno porque somos 10. No, no es solamente eso, o no es eso realmente, no. Es simplemente que nosotros logremos hacer justicia con quienes producen la riqueza y a dónde va la riqueza. Y que vamos a la raíz que nos mantiene subyugados como seres humanos durante todas nuestras vidas. Y esa raíz, desde el punto de vista científico, lo decía Marx, está en la necesidad del control de los bienes de producción, en donde el ser humano expresa sus más altas capacidades de hacer y de ser, de transformar, es decir, el trabajo. Es el trabajo, ese hecho social que nos permite expresar nuestras máximas capacidades de ser y de hacer. Y si nosotros le generamos valor a eso que hacemos, y eso se lo apropia a otro, y además